Os damos la bienvenida a los diálogos de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, una actividad con un formato muy práctico de charla distendido, nada convencional, en el que bueno, pues podemos comentar, hablar y escuchar sobre la opinión, ¿no? Que tengamos sobre la enfermedad de manos de, bueno, en este caso, de un profesional de la salud, un oncólogo de pulmón, y que hoy tenemos con nosotros al doctor Diego Márquez Medina. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, Gastón. Bueno, pues nada, preparado para la artillería. Sí, un disfrute. Estupendo, pues fenomenal. Bueno, pues nada, Diego, si te parece, nada, si me das permiso para que yo pueda presentarte, ¿no? Y que las personas que están aquí escuchándote, pues puedan saber más acerca de ti. Yo te conozco ya hace un tiempo, pero bueno, las personas que están aquí, pues así te conocen un poco mejor. ¿Te parece? Vale, bueno. Ya, Ivonne, no sé. hola. Me ha costado entrar, es que es imposible. Tranquila, Ahora sí tranquila. que, bien, Estamos presentando al doctor, con lo cual vas a venir en tiempo justo. Bueno, gracias. el doctor Márquez Medina se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Córdoba en el año 1994, obteniendo el título de doctor tras una estancia de 3 años en el Centro de Investigación del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Realizó la especialidad en oncología médica en la Unidad de Oncología Integral del Hospital Clínico Universitario de Granada y ha ejercido la especialidad enfocado en tumores torácicos en distintos centros. Consorcio Arnau de Vilanova de Lleida, Valdebrón de Barcelona, Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Complejo Hospitalario Universitario Reina Sofía de Córdoba. Ha complementado estos periodos con estancias formativas en el Instituto para la Investigación y Tratamiento del Cáncer de Milán, en Italia, Langone Cancer Center de la Universidad de Nueva York y en el Hospital Royal Marsden de Londres, de UK. Pues nada, ya sabemos muchas más cosas sobre Diego. Si quieres dar unas palabras de bienvenida, Diego, y si no, bueno, ya pues empezamos a formular alguna de las preguntas y si no, pues yo romperé el hielo. ¿Te parece? Bueno, yo lo primero agradeceros la oportunidad de participar con vosotros, que sabes que siempre es un placer, y de interconectar con pacientes que son la base y la vida de nuestra profesión. Que muchísimas gracias y que, bueno, espero estar Gracias, a la altura vuestra. muchas Pues gracias. mm, muchas gracias, Diego. Y bueno, no sé, mira, lo es, ya tenemos a Gina. Gina es siempre de las primeras en participar de aquí en los diálogos y vas a escuchar ahora lo que te pregunta Diego y nada, Diego, Gina, lo que quieras preguntar, adelante, enhorabuena, bienvenido. Bueno, buenas tardes para mí. Yo estoy en Uruguay. Felicitaciones por todos esos títulos que tiene, doctor. Es un honor hablar con usted. Este, Adenocarcinoma de células no pequeñas, desde el 2020. Bueno, hubo quimio, radio, cirugía, hubo erlotinib y ahora en este momento hubo mutación, entonces estamos con el osimertinib. Tengo uno en el pulmón izquierdo que me quedó porque cuando me biopsiaron me sacaron el otro que tenía para biopsiar. Ese otro que quedó, ayer terminé con mi cuarta radiocirugía. Decidieron hacer radiocirugía, así que por un par de meses estamos en la incógnita, pero no. Y después tengo uno de mediastino que ese no se toca por ahora porque está en un lugar medio complejo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo tuve una reacción alérgica importante con el osimertinib, estoy tomando 80. Tomé 2 días seguidos y mi cuerpo era todo un grano caminando, ¿no? Fue impresionante, mucha urticaria. Entonces, bueno, se suspendió unos días, se curó la urticaria con medicación específica y ahora estoy tomándolo a días alternos desde el 1 de marzo
Todos los días, de todos modos, tomo una medicación que se llama Alerfedine, ahora no tengo idea cuál es la droga en este momento, que es un antialérgico. Este, tomando yo esta dosis de 80 miligramos día por medio, es como si estuviese tomando 40 todos los días. ¿Queda en el sistema por un tiempito esto o no? No sé. Te cuento cosas. ¿Me oye? Sí, 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 te oímos, Diego, Vale. te oímos. Yo creo que lo primero que tienes que, o que tendríamos que plantearnos, es la diferencia entre reacción alérgica y efecto secundario. Reacción alérgica es cuando tu cuerpo responde a una sustancia como si fuera anómala a él, pues, por ejemplo, pues si eres alérgico a las gambas y te comes una gamba y te salen ronchas por todos sitios. Pero uno de los efectos de clase de los anti-EGFR, de los TKI, es el rash cutáneo. Entonces, de hecho, EGFR es el factor de crecimiento epidérmico, porque hay mucho en la piel y una de sus características, afatinib, que es de segunda generación, tú estás tomando ahora osimertinib, que es de los que menos tienen, es un rash muy grande que se produce en todo el cuerpo, que no siempre es una alergia, porque las alergias se repiten una y otra vez, además cada vez la exposición es mayor. Vale. El tratamiento muchas veces es la interrupción temporal del tratamiento que reduce y luego, pues, distintos Evastina para que no te pique, que es un antialérgico, antihistamínicos para que no haya mucha reacción. A veces, cuando son muy grandes, se daban antibióticos, algunas lociones con corticoides. sí, Y también, lo que crema. tienes que tener en cuenta es que todos estos fármacos se le dan a las personas en lo que se denomina máxima dosis tolerable. O sea, lo máximo que el cuerpo aguanta sin que haya una toxicidad grave. De todo ello, el único que se daba a la mínima dosis eficaz era uno que se llamaba gefitinib. Bajar la dosis de estos fármacos, que hay distintas maneras de bajar, pues se puede bajar de 80 a 60, se puede bajar en días alternos, todo eso entra un poco dentro de la práctica y el juego de cada maestro. Por lo general, no suelen producir una repercusión en el efecto de la droga. Indudablemente, si se toma dosis plena, pues está uno trabajando con ella. Ten en cuenta que este fármaco, si tomas omeprazol, baja su actividad. ¿Qué te digo yo? Algunos productos te la disminuyen igual. Sí, 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 Yo eso lo tengo claro. con el Tarceva, que tú creo que has hecho también erlotinib, Sí, lo ¿sí? hice, sí, sí, también tuve Pues si reacciones yo no recuerdo cutáneas mal, grandes. sí, si no recuerdo mal, que creo que la dosis era 150, la de inicio, pero no lo recuerdo del Sí, todo. 150, Sí, 150. ya es que hace mucho que no lo uso. Yo llegué a tener un paciente, creo que con comprimidos de 25 y en respuesta, porque hacía unas Ah, ok. lesiones cutáneas brutales. Pero aún así son fármacos que a menor dosis se mantienen. O sea que yo creo que lo que debería preocuparte es poder hacer el tratamiento más que el que la dosis sea plena o no. Sí, 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 mire, se llama fexofenadina, el antialérgico, que es lo que encontramos. Puede ser como una Ahora lo, Evastina, como un antihistamínico. sí, sí, clorhidrato, no sé, alerfedine. Ahora lo estoy tomando todos los días el antialérgico y el osimertinib a días alternos, pero vamos a intentar disminuir el antialérgico solo para los días que tomo el osimertinib. O sea, Vale. es a prueba de error. Sí, pero bueno, es práctica, eso yo creo que está bien. No hay una forma correcta de hacer cada una de las... Gina, una pregunta. Sí, ¿Sosa o Gardel? es Sosa, indudablemente. Ay, no sé qué decirte. Soy uruguaya. Ya lo sé, por eso te lo pregunto. Yo soy de Malevaje. Se me quedan cortos los dos. Bueno, muchísimas gracias, Un doctor, por placer. sacarme la duda. Que tenga buen Bueno, día. Muchas gracias, Diego, y a ti, Gina, por formular la pregunta, y a ti, Diego, por ese gancho que tienes, ¿eh? si es que no conozco muchos uruguayos. Ya. Sí, es bonito Uruguay, ¿eh? Yo he estado, es muy bonito, sí, muy bonito.
Bueno, pues nadie se atreve a preguntar. ¿Queréis que yo formule alguna pregunta y así os vais animando? Bueno, pues nada. Diego, voy a hacer alguna preguntilla de las que tengo por aquí, ¿vale? Dice, a ver, por ejemplo, una de estas. Dice, me gustaría que nos comentaras los avances en investigación sobre timomas y los resultados de la inmunología sobre la esperanza de vida de los afectados. ¿Te suena, Diego? Me suena, pero voy a hacer como lo humilde. Voy a referir a un par de artículos que se han publicado hace poco. Timoma y carcinomas tímicos son tumores que son de los grandes huerfanitos nuestros. La casuística es poca, hay una investigación continua, lo que pasa es que los avances son mucho menos notorios que los que hay en cáncer de pulmón. Se están ensayando nuevas terapias y se están ensayando inmunoterapias con resultados un poquito dispares. Siempre en todos los congresos nos llegan trabajos, pero claro, nunca se consiguen estudios con una casuística muy grande. Jordi Remón, que es un compañero de Barcelona que ahora está trabajando en el Gustave Roussy de París, hizo una revisión el año pasado exhaustiva con todos los avances terapéuticos que hay en timomas y en carcinomas tímicos de nuevas terapias. No, a ver, que se está investigando, ya te lo doy por sentado. Que no existen tantos grandes avances, o por lo menos con la base que tenemos en el pulmón también. Y hombre, yo más que lanzarme a algo que cada vez que tengo un timoma me lo reviso a ver qué puedo dar o no, os referiría a este artículo, que insisto que es del doctor Remón del año pasado, y se revisa tanto las nuevas terapias, las nuevas dianas, las quimios convencionales, que ya sabemos el efecto que producen, y la inmuno que hay en segunda línea y en ensayo. Sí, pero Diego, porque Dime. igual que para mí, que para quizás a lo mejor muchas de las personas que están Ujú. aquí, realmente timoma, que es como también como un tumor, ¿no? No, bueno, sí, no, me explico. El timo es un órgano que tenemos en el mediastino, en la parte de arriba, que Sí. es un órgano que tiene mucha relación con el desarrollo inmune del cuerpo y se suele desarrollar sobre todo en lo que son los periodos neonatales. Conforme crecemos, el timo tiende a la atrofia y quedan más bien por lo que se denominan restos tímicos o un timo más atrofiado. Dentro del timo se pueden producir distintos tumores. Entonces, por lo general, cualquier tumor acabado en oma suele hablar de la benignidad. Y la benignidad no implica siempre que no haga daño. Por ejemplo, un timoma es un tumor benigno, pero que por su crecimiento puede comprimir el cuello. Ujú. Pero Sí, es no un va a dar poco... metástasis o no debería dar metástasis por ese sufijo oma. Luego, aparte de timomas, tenemos carcinomas tímicos, que estos carcinomas tímicos, si son tumores malignos y con posibilidad de dar metástasis, el comportamiento es un poco diferente. El timoma per se suele tratar con cirugía y a veces con radioterapia. El carcinoma tímico sí que precisa tratamiento sistémico, que es pues, bien inmunoterapia, bien quimioterapia, bien lo que sea, que vaya repartido por el cuerpo, porque puede producir metástasis y es el que se trata de una manera sistémica. Ujú. Vale, muy bien, pues aclarado. Imagino que también para quien está aquí, pues lo habrá más o menos entendido, que las explica muy bien, Diego. A ver, tenía la mano levantada Marta, no está por aquí. Vale, a ver, ya no la veo, pero bueno, Ivonne, Sí, eh, ¿me oye? Sí, ¿no? sí, 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 perfectamente, sí. sí, es que he enviado una pregunta cuando me registré para la charla. No sé si lo tienes, Bernat. A ver, pues dime cuál es, claro. Sí, sí, bueno, ya sabéis que
a mí me diagnosticaron a principios del 2021 aquí lo tengo, con carcinoma epidermoide en estadio 3B. Y me hicieron quimioterapia con cisplatino y con vinorelbina y al mismo tiempo radioterapia. Y tuve una respuesta parcial. Después me dieron durvalumab durante un año, una vez al mes, durante un año. Y todo está bien, todo está estable. Vi a mi oncóloga el lunes pasado y todo está bien y me dice que en octubre cuando vuelvo, porque hago chequeos cada 6 meses, si todo está bien, me dará para un año. Así que todo bien. Lo que pasa es que tengo desde hace mucho tiempo el colesterol tocando techo, muy alto, muy alto. Entonces he tomado la decisión, bueno, quería preguntar si me recetan cosas para bajar el colesterol, si eso influye en mi condición de estable en cuanto al cáncer. No sé, No, es que hoy tuve la suerte de tener una cita con mi médico de cabecera porque dicen que hay medicamentos nuevos para el colesterol, para bajar el sí, colesterol, y me recetó dos. Uno ajá, es esto, no sé si se puede ver, sí, y el otro era Nilemdo. Sí, lo que pasa es que cuando fui a la farmacia, el Nilemdo vale 80 euros para una cajita de 28 pastillas. Entonces, me ha dicho de solamente tomar esto, que está cubierto por la Seguridad Social. Pero yo siempre tengo miedo de tomar cosas para una cosa que van a influir en esa estabilidad que tengo en cuanto al cáncer. vale. ¿Le gusta el cine? Me gusta el cine, sí, voy. ¿Vio Blade Runner? ¿Perdón? ¿Blade Runner? ¿La vio? ¿De Blade Ridley Runner, Scott? sí, eso, Sí, hay uno nuevo, ¿no? Que había uno sí, antes. pero no. Sí, Es vale, terrible vivir con miedo. ya. Le cuento, el tratamiento que hizo usted es Mm, un tratamiento con intención curativa. ujú, ¿Y por qué digo intención? Porque nunca podemos garantizar la curación, porque cuando usted quema algo con quimio y radioterapia, es como si le da con un soplete a un teléfono de plástico. No lo volatiliza, siempre queda un gurruño ahí, que por desgracia no podemos saber si es activo o no hasta que crece. ya. Algunos crecen y otros no crecen. El durvalumab que ha hecho durante un año es un tratamiento de consolidación que aumenta en más de un 40% la tasa de curaciones porque hace que su cuerpo genere una respuesta inmune contra el tumor y lo controle. Vale. Indudablemente, las personas con cáncer no son de un planeta diferente. Son pacientes que tienen una enfermedad. Hay fármacos que interaccionan con fármacos, pero luego es una enfermedad, siempre la ha habido en la historia. O sea, siempre hay una enfermedad que trasciende el concepto de enfermedad para transformarse en algo místico. La lepra en la época de Cristo, la peste negra en la Edad Media, el cólera en el 19, la tuberculosis a principios del 20. El SIDA estuvo a punto, pero no lo consiguió, pero el cáncer sí. Entonces es una enfermedad en la que entramos siempre en una serie de disquisiciones que son muy importantes. ¿Puede influir un fármaco para el colesterol en que un cáncer se despierte? Si estamos así, estamos fastidiados, porque la mayoría de la población occidental pues toma fármacos para el colesterol. Y Ya. si usted, que no se la ve muy gruesa, y la presumo francesa, ¿puede ser? No, no, soy inglesa, inglesa. Inglesa. Now, Mm. where are you?
Originally from the northeast, near Oh, Newcastle. ok, Newcastle, like Calamburn. Ok. Bueno, pues los ingleses peor porque cocinan con mantequilla. Sí. Sí, Entonces, claro, si usted tiene un colesterol alto, el riesgo de tener una problemática cardiovascular supera con creces la eventual posibilidad, que no existe, de que una estatina le active un cáncer. ya. Entonces, claro, eso es como tener miedo a tomar aspirina después de tener un coágulo, pues por si un tumor sangra. Claro, debe hacer caso a su facultativo. Y francamente, yo soy de la idea o pienso que ante cosas que no están claramente demostradas, por ejemplo, un cáncer de mama hormonal, si la mujer se somete, pues que le digo yo, a un embarazo provocado en el que tiene que utilizar altas dosis hormonales, pues claro, está en un posible riesgo. Pero Mm. no es el caso de un cáncer de pulmón con la toma de estatinas donde no hay una base científica amplia. Si algo ocurre, es porque tiene que ocurrir. No Ya. puede estar con miedo a eso. Porque más miedo me da a mí que le dé un ictus Sí, a a que le mí. ocurra otra cosa. Sí, Claro, a sí, a mí. usted. Mm. Sí, porque estaba tomando cosas de la farmacia, cosas naturales, y esto va desde hace años que tengo el colesterol muy alto. Es una cosa de la familia, mis Sí, sí, hermanas dígaselo a mi también. mujer que es vegetariana y está con pastillitas. Pues eso, yo no como carne roja, ni, bueno, la dieta más bien, aparte de un poco de mantequilla de vez en cuando. Sí, sí. No lo controlo con dieta, es imposible. No, no. Entonces, no. Entonces, está bien tomarme algo para bajar el colesterol, está bien. Ivonne, qué bien habla castellano. ¿Cuánto tiempo lleva Hoy mogollón de años. oh, Sí, más de 40 años aquí, en viviendo España. aquí? ¿A Sí, qué se dedica? no, no, ahora jubilada. Antes. Sí, antes, bueno, he trabajado en hoteles, he trabajado en agencia inmobiliaria, porque esta zona que estoy cerca de Valencia, el Mediterráneo, claro, es que se dedica mucho al turismo, a compra-venta de chalets y todo eso, sí, ¿Y no echa de menos alquileres. las humedades? ¿Eh? ¿No echa de menos Ay, la humedad? de Inglaterra, no. Claro. No. Y los cielos grises, no, no. Bueno, no, ese cielo gris tan bonito, tan motivador. Mm. Bueno, Muy muy bien. bien. Muchísimas gracias. Entonces, a Gracias, ver, vamos a gracias a, controlar esto. Mm. mm. Gracias a ti, Ivonne, y a Diego por la respuesta. Y yo creo que Gracias. antes tenía la mano levantada Elena. Elena, ¿estás por ahí? Porque creo que te estoy viendo en pantalla. Hola, Hola, Elena. no sé si me veis. Sí, te Sí, vemos perfectamente, sí. Sí, me vais a perdonar, pero me acaban de dejar al cachorro de mi hija y si oís un ladrido, por eso he No bajado pasa, la mano. no pasa nada, sácalo en tranquila. cámara. Que lo saque en cámara. Claro. Estáis un poco locos. No, A ver, hombre, No. espera. mujer, pero míralo, ahí se ve. ¡Ay, qué bonito! Es Pero una eso no, eso es un especie, cachorrón. es un cachorro de 4 meses que ya pesa 16 kilos y Pero es un que... border. no, es un pastor inglés, un viejo pastor inglés, un bobtail. Ah, un Ah, que bastal, qué solo le he visto los bonito. colores. Sí, A ver es si lo veis gris, ahora. Oh, qué gris y bonito, ¿eh? blanco. Blanco y Sí. negro, sí, Sí, es un ahora bebé. sí. Es un bebé terrible, es el bebé Es Pues, más, terrible. pues, pues lo tienes calmado. Verás cuando Lo vaya tengo por el calmado. plato. Por eso he bajado la mano, porque me lo acaban de dejar y no está desasnado, que yo le digo. A ver, os pregunto. Antes, me parece que ha sido la mujer uruguaya. Comentaba, yo también soy en GFR, Epson 19. Llevo 3 años con Tagriso. Estoy francamente bien. Una cosa, pero sí llevaba tres, y Yigo llevaba tomando 3 años omeprazol. Eh, los calambres son terribles y un día de casualidad, hace como un mes, leí que el omeprazol podía llegar a dar calambres por el consumo de magnesio, la reacción con el magnesio que se lo carga. Aunque estaba tomando 300 miligramos de magnesio al día, imposible. O sea, el dolor de los calambres es insufrible, o sea, es de grito. O sea, a mí por las noches me mata. Incluso se me tuercen los dedos, en fin, cosas de verdad insufribles. Entonces, ¿qué he hecho? Hablar con mi médico de cabecera y me dijo, pantoprazol.
Vale, pantoprazol exactamente igual que el omeprazol. Tiene los mismos efectos secundarios, pero le añade uno de piel. El primer día que tomé pantoprazol me salió un absceso en una clavícula de gel pantoprazol. Total, estoy sin tomar nada para el estómago, unos ardores terroríficos. ¿En qué? La pregunta es, ¿cuánto afecta el haber tomado omeprazol a la bajada de Tagrisso? Yo estoy en respuesta. Me ha preocupado. No, a ver, yo, yo insisto, esto depende un poco de lo que te digan o no. Había más experiencia con los primeros TKIs. Ujú. Dependía un poco de la acidez, si no recuerdo mal, de la acidez con la que se absorbe el medicamento en vía digestiva. Como te he dicho antes, el fármaco va a unas dosis plenas. Yo, en mis pacientes, siempre intentaba pasar a una ranitidina o algún fármaco que no sea inhibidor de la bomba de protones. Pero esto te oirás distintas versiones. Por ejemplo, nuestra compañera antes te decía que le daban la pastilla cada 48 horas. Yo muchas veces, si el paciente, pues pacientes que he tenido con úlceras o pacientes que tienen un reflujo terrible, no les he llegado a suspender el omeprazol. Porque hay una serie de interacciones, pero bueno, lo que vas es buscando a largo plazo lo que puedes o no puedes hacer. Eso depende mucho de cuál es el problema por el que tú tomas omeprazol, porque es que también tenemos una costumbre de tomar inhibidores de la bomba a larguísimo plazo, y estaba hablando yo con una compañera que le ha producido pólipos inflamatorios en el estómago, o sea que anular la bomba per se, tampoco te creas que durante años y años y años esa toma es buena si hace falta. A veces hay un problema de reflujo, pues porque sube, y a veces pues el mejor tratamiento es uno local, un poco de bicarbonato o algo más flojo. ¿Hay que preocuparse? No. Siempre que tu oncólogo sepa qué estás tomando, Ujú. y aparte las farmacias de hospital, yo creo que tienen, y en eso más conocimiento por lo menos que yo, para hacer un repaso de interacciones en todos los fármacos orales que administramos en los hospitales. Como son de dispensación hospitalaria, una de las cosas que suelen hacer siempre los compañeros de farmacia cuando vas a recoger las pastillas es asesorarte respecto a la cantidad de interacciones que hay interacciones mayores, interacciones menores. Fíjate, la misma inmuno, pues con antibiótico parece que es que son cosas en las que se mezclan muchos factores. Por ejemplo, la inmuno con antibiótico, pues parece que va peor. La inmuno con corticoides parece que va peor. Luego te paras a analizar, y aquellos pacientes que toman corticoides por su cáncer, a eso les va peor que a los que lo toman por otros motivos. Quiere decir que, claro, si tú tomas corticoides es porque los necesitas. Si los necesitas es porque estás peor. Entonces, cuando te pones a mirar interacciones, pues te encuentras también interacciones de la inmuno con el omeprazol, porque lo necesitas con antibióticos y demás. En principio, conociéndolo tu médico, conociéndolo tu farmacéutico, ya te digo que hay productos que si puedes no juntar, mejor. Pero es que si los tienes que juntar, los juntas y Santa Pascua. Ahora, es que estaba ladrando el perro. Ay, perdón. Vale, entonces, vamos a ver, yo de momento he quitado el omeprazol más que nada porque de verdad que lo de los calambres es insufrible. Sí, pero eso sí Eh, que creo que va por me has comentado que va por el magnesio, y a lo mejor es más una cuestión de suplementos. Ten en cuenta que el magnesio es una cosa que, sobre todo los compañeros que hacen tumores digestivos, sí que tienen mucha costumbre de pedir el magnesio, y los otros nos olvidamos un poco. Y yo me he dado cuenta de la cantidad de hipomagnesemias que no filiamos, que no vemos en nuestros análisis continuos, y que a veces requieren una suplementación, incluso a veces suplementación intravenosa, porque el hierro, por ejemplo, vía oral se absorbe muy mal en nuestros pacientes. ujú. Intravenoso se absorbe un poquito mejor. Pues lo mismo, añádelo a la analítica y así puedes ver un poquillo esos calambres a qué corresponden. ¿Sabes lo que pasa? Que se lo he dicho varias veces y le da poca importancia. No sé, a ver, sí sé que evidentemente lo importante es que estoy reaccionando bien al Tagrisso y estoy en respuesta, y evidentemente las cosas hay que darle la importancia que tienen, y eso pues quizás queda en un segundo plano, pero es que él no sabe realmente lo mal que se pasa
con unos calambres que son incapacitantes a veces para el día a día, sobre todo las noches. Las noches son terroríficas. Además, como nuestro compañero Gaspar Bernard sabe, yo estoy apuntada en el gimnasio de la EACAP. Martes y jueves hago 1 hora y pico de ejercicio los 2 días, más otro que le añado yo, y esos días son infinitamente peores las noches. Quizás me dijo una compañera vuestra, oncóloga, que esos días evidentemente se consume más magnesio al hacer deporte, al hacer ejercicio. Yo no voy a dejar de hacer ejercicio, para mí es la vida, me ha dado la salud y yo creo que estoy también, gracias además también al deporte. Pero claro, suplementar por encima de los 300 miligramos, yo automedicarme, no, No, tú no, no. No, no, o no, sea, no, tú no. Pero exacto. sí que es verdad que tienes, pues al compañero nuestro, nosotros utilizamos muchas veces a los nutricionistas y endocrinólogos para que yo por lo menos que tiro mucho de compañeros para que me echen una mano con pacientes en los que no me manejo. Entonces, yo para empezar intentaría averiguar a qué niveles estás habitualmente de magnesio, porque hay que ver cuánto estás de baja y cuánto no. Luego, todos estos iones muchas veces, por ejemplo, la hipocalcemia muchas veces va asociada a hipomagnesemia. Entonces, es cuestión de ver si realmente hay un déficit, tratar de averiguar si es un déficit que se corrige con suplementos y si no, tratar de dar a eso la terapia necesaria. Pero no Sí. empezar tú a tomar por tu No, no, cuenta, no, no. porque eso no, no, Yo no, eso jamás te lo voy a recomendar yo. Pero no, sí que no, te no, lo por digo. eso no. Yo no me atrevo, sinceramente, ni a tomarme ya ni un té, porque en la Y, última. bueno, te puedes tomar un Gatorade de eso después del deporte, Sí, ya está. pero que de verdad que sigo a pies juntillas vuestros consejos y no voy a hacer absolutamente nada que no sea. Oye, una cosa, yo repito que sigo en respuesta. 3 años creo que además es una magnífica, perdona, una magnífica estadística del Tagriso, entiendo, sobre todo para estar bien. Pero, pregunta, también estoy en los grupos de ACAP de los avances y tal. El Amivantamab, me parece que se llama, que es el nuevo, todavía Ujú. no está aprobado, pero he leído esta mañana un comentario de alguien en Galicia que ya lo están aplicando en algunos hospitales si es necesario. Eso, en el caso de necesidad futura pues en el mío, si fallara el Tagriso, ¿es posible en Madrid? No lo sé. El problema de España es que las aprobaciones, aparte de que las apruebe o no el ministerio, que si no recuerdo mal lo tiene en estudio, luego tú tienes formas de administrar o no los fármacos de la siguiente manera. Tienes fármacos aprobados por el ministerio pero no financiados, que por tanto en los centros públicos no se van a administrar, pero tú te lo puedes comprar, cosa que yo creo que no entra porque estamos hablando de unos fármacos a precio prohibitivo. Y mientras luego tenemos distintas aprobaciones, ya no suele haber muchas diferencias entre comunidades, pero cada comunidad, digamos, le da una pequeña colocación o no, pero que suelen coordinarse con la nacional. Y hay distintas formas de administración del fármaco. Por ejemplo, puede estar en ensayo clínico, puedes pedirlo como usos especiales. Pues oye, mira, esto se va a aprobar o está en consideración por el ministerio, pues yo lo quiero utilizar. Y entonces ya depende un poco de cada farmacia o cada comunidad cómo se organice en ese sentido. Hombre, yo creo, sobre todo con una elección del 19, que gracias a Dios hacen respuestas un poquito más prolongadas. Ahora mismo el campo de batalla de los Sirmetinib es cuál es, qué hacer ante la progresión, porque es un juego para todos complicado. Está el pasar a quimio, el añadir quimio a los Sirmetinib, el salto a la amivantamab. Tenemos distintas combas del amivantamab, quimio. Hay muchos en estudio. La rebiopsia y buscar un mecanismo de resistencia, bien sea un vía MET o vía otra alteración que no ocurre siempre. Se están desarrollando la cuarta generación de TKIs para mutaciones de resistencia que no son tan frecuentes. A veces hay cambios de tipo histológico del tumor.
Hombre, yo creo que eso es un poco como lo que hablábamos antes. Esto tenemos que ir mucho en el día a día y no ir pensando en qué va a pasar cuando tú progreses, porque no sabemos si va a progresar ahora, ojalá dentro de nunca, 2 años, y cambiará lo que tengamos aprobado o lo que no. Indudablemente, otro problema es que estos fármacos, cuando salen, claro, se oyen. Y uno está pendiente, ay, que no lo tengo, lo dejo de tener. A veces va un poquito lenta la aprobación porque hay que valorar mucho en Mm. dónde van a tener sus indicaciones, en dónde no, qué vamos a usar con ellos. Yo estoy seguro que cuando llegue tu caso, que ojalá no llegue, Ojalá. si llega, no cuando, si llega, lo que hay es que analizar bien cómo es esa progresión. Por ejemplo, hay progresiones, nos lo comentaba nuestra compañera de Uruguay, hay progresiones que son susceptibles de un rescate local. Oye, pues es que hay un nódulo de todos los que tengo que ha empezado a crecer. Y ese nódulo es una clona resistente. Y a veces lo quitas o lo quemas y el paciente tira con osimertinib más tiempo. A veces aparecen lesiones intracraneales, que es un sitio donde, bueno, es un relativo reservorio que se pueden radiar y tú continúas el tratamiento y de nariz para abajo el tumor sigue exactamente igual de controlado. A veces hay un crecimiento muy gradual, a veces hay un crecimiento más franco. Cada uno hay que tratarlo y analizarlo en virtud, pues, a características del tumor, a características de la paciente. A veces, ya te digo, el añadir quimioterapia con o sin el osimertinib y hacer lo que antes se llamaba un white trowel, que es poner uno, quitarlo y luego incluso vuelve a poner el otro, pues se han visto resultados. Cada uno tendrá, y si tu oncóloga considera que tu respuesta va a depender de una amivantamab, España, por fortuna, tiene mecanismos para utilizarlo. El que bueno, nosotros algunos lo hemos solicitado a la farmacia y la farmacia considera cada caso individualizado y si cumple los criterios que cumpliría en un ensayo y considera oportuno el administrarlo, lo va a generar antes de que lo tengamos aprobado para uso asistencial. Perfecto. Genial. Yo espero no tener que contar con ello, Yo pero espero que no lo, me vamos, que has. no te No, haga pero falta nunca. fuera de broma. A ver, casi todos sabemos lo que nos cuentan nuestros oncólogos es que estos tratamientos antes o después pues dejan de hacer efecto. Sobre todo en el caso mío que está instaurado en pleura y en mediastino. No se pueden tocar. Pero bueno, saber que hay muchas líneas de batalla futura si llega el momento, pues la verdad es que nos alivia. Sabéis que psicológicamente estamos siempre pensando en ello, aunque queramos quitárnoslo de la cabeza. Te lo agradezco enormemente. Sí, Muchísimas no, gracias. el problema, yo creo que el problema con el que, ayer se lo comentaba a mi mujer, eh, lo más jodido en esta vida es que no ves las cosas. Entonces, a mí se me ha perdido un llavero y estoy endemoniado porque no sé dónde lo he puesto. Se me perdió hace una semana y estoy endemoniado con mi puñetero llavero porque no me acuerdo dónde he guardado mi llavero. Y mira que me esfuerzo todos los días, con lo que veo, en pensar, si yo estoy endemoniado por dónde estará el llavero, imagínate tú, la persona que con una enfermedad se plantea todos los días si la tiene, cuándo se va a despertar y qué va a pasar. Eh, claro, la heroicidad del paciente con cáncer, desde mi punto de vista, no está tanto en no derrumbarse cuando se lo dicen, sino en aguantar el continuo día a día con la espada de Damocles y sin saber, y claro, muchas veces con una serie de altibajos, porque hay recaídas, hay cosas. Claro, esto que te voy a decir es facilísimo, pero Mm, facilísimo de decir, pero te lo está diciendo uno que se endemonia con un llavero y es incapaz de olvidarse del llavero. Y es que, claro, si algo me ha enseñado mi vida, es que da igual de lo que te preocupes, porque estás preocupado de lo que te va a pasar y luego te pilla un coche. Entonces, pero claro, te lo digo yo que no tiene mérito porque estoy ahí con mi llavero, que dale que te pego. Entonces, ¿qué te voy a contar? Ya desde llegará luego. cuando llegue y ojalá no llegue si no llega. Ya Eso lloraremos es. cuando haya que llorar, pero nunca antes.
Muchas gracias. Exactamente, A sí. ti. No, y luego también una cosa, Diego, o sea, que decir, por algo se nos dice pacientes, porque tenemos Ah, mucha sí. paciencia, ¿eh? Entonces eso es importante decirlo, yo siempre lo digo, o sea, que decir, no podríamos ser pacientes si no tuviéramos paciencia y tuviéramos la oportunidad de esperar, ¿no? Y en muchos casos, bueno, pues intentar pues que todo salga bien, ¿no? Entonces, bueno, pues Elena, vamos a confiar que efectivamente no necesites el amivantamab y sigas con la medicación con el tratamiento que tienes ahora. Bueno, no sé si alguien quiere participar o levantar la mano o alguien, y si no, pues te formulo alguna pregunta de las que tengo aquí. Diego, ¿te parece? Tú Ah, mismo. mira, Gina. Gina, venga, lanza. Perdón, pero hoy estoy un poco pesadita. No pasa nada. Corre. Sí, esto es Pero lo Gina, bueno. que cada vez cambias de fondo, ¿nos vas a enseñar la casa? Ajá, sí, no, porque tenía frío adentro, porque acá empezó el otoño medio Pero si antes estaba apurado. cubierto y ahora está a la intemperie. Ah, sí, bueno, pero el solcito calienta. Bueno, Con respecto a estos protones, ahí los que anulan los protones, etcétera, en mi caso yo tengo una gastritis erosiva provocada por el erlotinib, porque ni siquiera la radioterapia en mediastino me lo hizo en su momento, ¿no? Y estoy tomando ranitidina. 2 veces por día, porque aparte de tomando mucha medicación, ¿no? Con el antialérgico, este y lo otro. No, más que nada para comentarles que mi gastroenteróloga evaluó y estaba tomando el esomeprazol, en el momento en que empecé con el osimertinib y llegamos a la conclusión también que esa combinación me puede haber dado ese rash cutáneo. Solo para comentarles eso. Diego, ¿lo has escuchado? sí, ¿A sí, Gina? Ah, sí. Pues como decía ella, a ella le cambiaron de un inhibidor de bomba a la ranitidina, por ejemplo, que se utiliza mucho. En la sí. combinación, pues mira, francamente no lo sé. Pues yo tengo una paciente que lleva 2 semanas de osimertinib, es un caso muy interesante porque es una chica que debutó de una forma muy dramática, venía de fuera y la verdad es que nos llegó al centro ya con una terapia empezada. Conseguimos el bloque y salió una delección del 19, con lo cual cambiamos directamente. La clínica, bueno, fue espectacular. Ella misma, cuando le dio el RAS, que le ha dado a las 2 semanas, y es un RAS que también pensaron que podía ser una alergia, la principal preocupación de ella era que con ese RAS no le quitáramos la pastilla. Y ella no tomaba omeprazol, no tomaba nada. RAS es una cosa bastante frecuente con estos fármacos. ¿Puede que haya sido la combinación? Pues puede una palabra mágica, porque claro, es infinita, no te voy a decir yo que no. Generalmente, ya te digo, la práctica que yo he visto más habitual es el cambio a una ranitidina o a un fármaco de otro tipo diferente al inhibidor de la bomba. Pero claro, si me dices que tienes una gastritis erosiva, pues lo principal es cubrirla, igual que tú me comentabas, pues que tenías mucho, mucho ardor. Claro, es que vivir con eso también es terrible. Entonces hay que intentar prevenirlo si se puede. Muy bien. Muchas gracias, Diego. ¿Qué tal, Gina? ¿Te ha quedado contestada? Sí. Perfecto, estupendo. Vale, pues vamos a ver. No sé si en el chat, no, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Vale, te voy a formular una pregunta de las que tengo aquí, Diego. Dice, en los tratamientos de ALK con medicación crizotinib 4 años y alectinib 3 años, ¿qué síntomas son los más comunes? Ansiedad, estrés, depresión, vómitos, etcétera, que nos indican reducir, suspender o cambiar de tratamiento, permaneciendo estable la masa tumoral. El problema que tenemos con los fármacos anti-ALK, ahora mismo posiblemente ya crizotinib no, salvo que haya empezado con él, sino con los fármacos de nueva generación, los latinib en el Crown, ha conseguido unos datos espectaculares a 5 años. Mm. ALK, si EGFR ya es un subtipo de pacientes con cáncer de pulmón, ALK es un subtipo aún más particular. ¿Por qué? Es un tumor que sin tratamiento es muy agresivo, tiene una tendencia a la afectación cerebral brutal
y es un fármaco perdón, es un tumor con mucha menor incidencia que la del EGFR, pero que tiene una respuesta a las terapias espectacular. Entonces, el problema que solemos tener es que hay un beneficio a corto plazo inmenso, el paciente se recupera y se encuentra muy bien y comienza a tener una serie de efectos secundarios que, sin ser dramáticos del todo, acaban tras mes, acaban consumiendo mucho la calidad de vida del paciente. Hay descrito de todo: aumentos de peso con edema, alteraciones hepáticas, hay hidroelectrolíticas. Se han descrito, sobre todo con los lorlatinib, muchas alteraciones neuropsiquiátricas. Algunas son las menos, muy espectaculares, muy vistosas, cuadros psicóticos, pero otras son simplemente ansiedad, nerviosismo, depresión, pesadillas. ¿Cómo hay que manejarse con él? Bueno, hay problemas oculares. Yo tenía una paciente que cada vez que venía me contaba algo diferente. Y ya llegaba un momento en que me las tenía que revisar todas. Son fármacos que, como no usas en el día a día continuamente, pues tienes que estar los Lorlatinib, por ejemplo. Pues es un fármaco que hay que mirar mucho colesterol. Y hay que estar pendiente a todos estos detalles para intentar combatirlo y tratarlo, a veces con apoyo de médico de cabecera. ¿Qué es lo que te tiene que llevar a modificar dosis o a interrumpir? Hombre, lo menos posible, porque son fármacos que sabemos que funcionan muy bien. La calidad de vida del paciente y el que puedas o no manejar estos efectos secundarios, porque claro, llega un momento en que si no uno está pasando una travesía por el desierto y es prácticamente, hay una serie de factores a tener en cuenta y unas analíticas a realizar periódicamente. Pues, por ejemplo, con la inmunoterapia tienes que mirar tiroides, colesterol, con los lorlatinib tienes que andar mirando, tienes que andar haciendo pruebas hepáticas, tienes que andar vigilando periódicamente y ajustando en la medida que puedas. Respecto a lo que nos comentaban de ansiedad, depresión, sobre todo con pacientes con antecedentes psiquiátricos y pacientes que tengan una tendencia a ser más nerviosos, hay que dar el aviso al paciente y a sus familiares de que puede haber mayor inquietud, estas pesadillas, estos cuadros de ansiedad y sobre todo por ver si se presenta algún cambio de conducta, pues conocerlo. Temerlos, no hay que temer la enfermedad. El fármaco es muy bueno, pero hay que Mm, estar pendiente de ello. claro. Es que continúa la pregunta diciendo, ¿cómo detectamos si estos tratamientos, los de ALK, son los que nos están produciendo los síntomas anteriormente expuestos? ¿Es posible que estemos llegando a un punto de intoxicación? Hombre, yo creo que hay que diferenciar tres cosas. Claro, hablábamos de lo de siempre, el absoluto es muy difícil. Por ejemplo, a mí me extrañaría mucho que una persona que tenga un diagnóstico de cáncer de pulmón, generalmente metastásico y generalmente con múltiples lesiones cerebrales, sin necesidad de ningún tratamiento, pues el pobre no se encuentre nervioso, ansioso o deprimido. Claro, sobre eso juega tuya. Si vas añadiendo un fármaco que puede estar produciendo esto, los corticoides ponen nerviosos a muchas personas y la prueba es muy sencilla. Me tomo corticoides y me excito, se me quita el sueño, me produce insomnio. Con estos fármacos ocurre lo mismo. Muchas veces lo que pasa es que no puedes asegurar al 100% si ya los tenías de antes, si han incrementado, si es únicamente él o es un conjunto de distintas cosas. Una vez descartados otros factores, pues a lo mejor el factor es el fármaco. Y la cuestión más que el fármaco me intoxique, que las toxicidades es que produce un efecto secundario, que es distinto. Entonces, ¿qué hay que hacer ante eso? Pues hombre, hay que sopesar un poco el efecto que produce y el beneficio y ver si podemos hacer una reducción de dosis, que insisto, no hay que temer demasiado. Muchos pacientes tienen miedo a la reducción de dosis y la reducción de dosis permite continuar con el efecto del fármaco y muy pocos fármacos de los que trabajamos con ellos han demostrado que si reducimos dosis disminuimos eficacia, sino que la eficacia se suele mantener disminuyendo dosis. Y a veces, mm, claro, yo me formé en una época en la que lo que estaba de moda en el cáncer era la quimioterapia de alta dosis.
Y claro, cuando yo veía eso recién llegado a este mundo y veía lo que había que hacer con algunos tratamientos, algunas personas, uno intuía esto no es sano. Porque, claro, yo he visto tratamientos muy tóxicos ponerse que luego no creo que lleven a un beneficio especial. Entonces, no creo que haya que machacar a un paciente para que un fármaco sea eficaz, se reduce en dosis, se ajusta, hay pequeñas paradas, no hay un mecanismo único de tratar eso, a veces va a ojo. Recuerdo que estos fármacos, pues uno no tiene más allá de 2 o 3 pacientes al año que esté tratando con esto en un hospital de mi tamaño. Entonces, a veces pues te vas adaptando un poquito a cómo te manejas, vas viendo, vas avanzando. Mm, mm. Muy bien, Diego, pues muchas gracias. Entonces, bueno, si te parece, pues para ir acabando ya, te voy a formular un par de preguntas más, de las que tengo aquí alistadas, también para que las escuchen todas las personas que están aquí con nosotros. Y bueno, y ya, bueno, pues luego ya nos despedimos. A ver, una de las preguntas es, diferentes alternativas en tumores con mutación EGFR cuando el osimertinib ya no funciona. Bueno, lo que hemos comentado antes con, creo Exactamente, que era eso es. Elena. Sí, Eh, Elena. sí, yo creo que dependen, uno, del tipo de progresión. Se distinguían en los criterios de Jackman, se distinguía pues lo que era la refractariedad inicial, que es aquel paciente al que el fármaco no le funciona y posiblemente ese no sea el camino. Lo que está la progresión gradual, y es que todo el tumor progresa más o menos por igual, y la oligoprogresión, que es aquella progresión local o aparición de lesiones nuevas. Esa se trata con terapias locales. Sobre la otra, ahora mismo no te diría que hay una única forma de actuar, sino que yo siempre que puedo intento la rebiopsia. La rebiopsia, bien en tumor sólido, bien en sangre periférica, pues a veces nos descubre otra o driver secundario sobre el que podemos actuar. En otras ocasiones está el cambio a quimioterapia o añadir quimioterapia a los irmetinib. Los franceses utilizaban mucho antes el bevacizumab, los antiangiogénicos, que parece que en EGFR eran un poquito más activos. El combo de quimioterapia, inmunoterapia, bevacizumab, que se ensayó y parecía funcionar en uno de los ensayos de Atezo en pacientes con mutación del EGFR, tiene muy pocos pacientes y está muy discutido. El otro día han publicado una serie, no sé si es una serie oriental, en la que no produce tanto beneficio. Luego está el actuar sobre el EGFR, es un receptor que atraviesa la membrana celular y que cuando está, pues es como una antena de televisión que puede tener distintas formas y distintos tamaños. Cada forma de esa es una estructura mutacional diferente. En algunas de ellas encaja nuestro cable y en otras no encaja. El TKI, la pastilla, digamos que actúa sobre el extremo de abajo del receptor, que es donde se fosforiliza. Amivantamab actúa desde la parte de arriba, bloquea arriba y se suele usar junto con la certinib, por ejemplo, para hacer un doble bloqueo. Es otro mecanismo de actuación. Si se dispone de un ensayo clínico, participar en el ensayo es una forma de ayudar al paciente y a los que vienen detrás. Yo creo que no hay una sola posibilidad, sino que hay que analizar cuál es la que debe construirse para el paciente en concreto. Muy bien, muchas gracias, Diego. Pues Pilar tiene la mano levantada. Pilar, no te escuchamos, Pilar, estás mutada. Ahora sí, ahora, Pilar, sí. Buenas tardes. Doctor Márquez, ¿te acuerdas de mí? Sí. Pero tienes el pelo distinto. Lo llevaré más largo. Sí, Bueno, tenía muchas ganas de verte. Me alegro de verte por aquí. Nada, yo un poco como Elena, no sé si te acordarás de todo lo mío, pero yo llevo ya año y medio sin ningún tratamiento. Me lo tuvisteis que suspender porque, pues, por una reacción alérgica que la llevaba más o menos con la Evastina pero llegó un momento que ya me superó, que me pero empezó. ¿con qué? Estaba al final con el Prevtexec, con el mantenimiento
Pero Pemetrexed es quimio. Te lo digo Sí, porque con la quimio, sí, sí. eso es. Yo Pero empecé, ¿con cuál te empezó la reacción? ¿con cuál? Con el ¿Con- Pemetrexed ¿No con llevaría, inmuno? no, con Inmuno estuve como un año y pico, me la tuviste que suspender porque me estaba produciendo, se me había producido, bueno, que me iba peor el asunto del pulmón, que no me estaba funcionando ya, después de un año y medio por lo menos. Después de esto estuve con carboplatino y el Pemetrexed. Y luego el mantenimiento con Y el luego el Pemetrexed. mantenimiento. Y con el mantenimiento fue cuando se me produjo la erupción, que la última ya decidiste suspenderla porque fue terrible. Me empezó en el cuello y me estaba bajando ya hacia las piernas. Bueno, la cosa es que sigo así, sin tratamiento. Y un poco como Elena, pues es el miedo. Yo al principio, eh, tú no estabas aquel día, me tocó con otro compañero, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el delgadito, no me acuerdo cómo se llamaba. El guapo. Sí, tú le decías algo guapo, sí. Que le pregunté, le dije 4 veces si me iba a ir bien el quitármela. O sea, yo tenía muchísimo miedo a no llevar ningún tratamiento. Y tú me confirmaste que es que era así, que había que suspenderlo. Mi pregunta un poco es, en este año y medio, porque yo estoy estupenda en el sentido de que los focos que tenía por ahí, eso ha desaparecido, y tengo pues mi masa en el pulmón y ya está. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que tanto tiempo sin ningún tratamiento yo me esté manteniendo así de bien? Y si puedo esperar que esto continúe así en el tiempo. Sé que Venga, es una pregunta un poco... es. Pero vamos a ver. La primera, eso es relativamente frecuente con las inmunoterapias. La inmunoterapia, al principio se ensayaron tratamientos de 2 años de inmunoterapia que cuando se trasladaron a los pacientes se transformaron en tratamientos a progresión del tumor. O sea, unos se trataban durante 2 años, pero luego los administramos hasta que el tumor crecía o la toxicidad era inaceptable. Entonces, una de las primeras cuestiones era cuánto tiempo teníamos que mantener ese tratamiento. Y vimos que pacientes que habían hecho toxicidades inmunes por las cuales no podías continuar el fármaco, no que no fuera efectivo, Mm. sino que, por ejemplo, hacen una nefritis y les fastidia el riñón, o hacen una neumonitis y no respiran bien, y hay que retirar el fármaco. En esos pacientes, la inmunoterapia generaba una, un estado de respuesta que se mantenía en el tiempo. ¿Cuánto? Depende del paciente. En unos pacientes no volvían a progresar y en otros pacientes progresaban al cabo de mucho tiempo, reintroducía inmuno y más de la mitad respondía. Eso con inmuno. Con quimio es más difícil de responder porque generalmente tú generas una respuesta, pero hay una cosa que no vemos mucho con los pacientes, salvo que lo hagamos, y es la siguiente. No hay cuerpo que aguante quimioterapia de por vida. Porque aparte de las grandes toxicidades que pueda tener una quimioterapia, una neutropenia, yo qué sé, un sangrado, un cuadro grave, hay una serie de factores de desgaste, la anemia persistente, el cansancio, el dolor articular, la pérdida muscular, que la vemos mucho con el Pemetrexed, las bolsas en los ojos. Hay pacientes que se le ponen en los ojos como globos y que acaban, tú me has dicho que estuviste 22 ciclos entendido con Pemetrexed. No, 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 con PM3E 6 o 7 estaría. Claro, que generalmente el mantenimiento con Pemetrexed en la media es 8 y los pacientes que más pues llegan a 24. Pero por lo general al noveno, octavo ciclo el Pemetrexed muchas veces lo tienes que anular si está combinado con otra droga porque se tolera relativamente mal. Luego viene, y es a lo que te voy,
te das cuenta cuando quitas tratamiento que el paciente está convencido de que todo va bien, porque tú tienes puesto un tratamiento de mantenimiento y el tumor no se mueve ni para adelante ni para atrás. Pero claro, nadie se dedica a hacer experimentos de quitarlo por gusto. Pero a veces cuando el paciente no puede más, los quitas. Y ahí es y los citas a los 3 meses. Y claro, te aseguro que la primera vez que viene el paciente, tanto él viene asustado, pero es que tú también estás asustado porque vas a ver el TAC y vas a ver si ha crecido, si no ha crecido. Y algunas veces no existen progresión. ¿Es normal estar 2 años sin tratamiento con una enfermedad tumoral y que no se mueva? No. Por fortuna para ti, no, no es normal. Puede ocurrir y ocurre. ¿Por qué? Muchas veces hay pequeñas lesiones que tenemos que asumir como tumorales que a veces no lo son tanto. A veces hemos conseguido sobre las grandes masas un crecimiento más larvado. Hombre, sí que es verdad que habría que mirar tus TAC porque a veces la estabilidad implica un crecimiento gradual que no se traduce en que la enfermedad requiera un tratamiento en ese momento. ¿Es habitual estar año y medio, 2 años y que una enfermedad? No, no es lo habitual. Es habitual en algunos pacientes con inmuno, sí que los vemos con más frecuencia. Luego ya te digo que esto es el universo entero. Hay pacientes que tienen la mala suerte de que el tumor explota a la primera, pacientes que tienen un comportamiento mucho más larvado y que lo que hay que hacer es vigilar y sobre todo intentar en la medida de lo posible, si uno ya tiene esa fortuna y ese don, no estar pendiente de cuándo, porque claro, tú piénsalo de la otra manera, es que a mí cualquier día me duele la barriga, me voy a hacer una radiografía pensando que tengo un cólico y me llevo la sorpresa. Entonces, hay que intentar no vivir en ello. Vale, una duda. ¿Se puede retomar la inmunoterapia si es necesario? O sea, si hace Mm, falta. Para mí, la inmunoterapia, que esto lo marca cada uno. Obviamente, las contraindicaciones formales para mí, la formal es el trasplante. Si una persona tiene un trasplante, yo no toco, porque el rechazo agudo, vamos, habría que quitar el órgano trasplantado y aún así tendría un problema. Antes teníamos mucho miedo en enfermedades autoinmunes, pues un Crohn, yo qué sé, una nefritis o incluso una psoriasis. Claro, todo depende de qué ha producido la inmuno. Si la inmuno, a ver, hay veces que un paciente le hace una neumonitis, una inflamación pulmonar y lo mata. Y si no lo mata, lo tira 4 meses en UCI. Claro, volver a ponerle la inmunoterapia a ese paciente, indudablemente te lo vas a pensar muchísimo. Un paciente al que la inmunoterapia se le haya hecho respuesta, aunque la respuesta falle luego progresivamente, te lo puedes replantear, pues, por ejemplo, en aquellos casos en los que se ha interrumpido por toxicidad, si tú consideras que la toxicidad es superable o que puedes arriesgarte a usarlo, la reutilizas. ¿Hay estudios o está avalado la reutilización de inmunoterapia? No, lo vamos a tener que empezar a usar porque ahora se usa mucho en estadios curativos o como comentaba antes la compañera, pues un paciente que se ha radiado y ha usado durvalumab. Ojalá que nunca, pero si ese paciente al cabo de los años, pues la enfermedad se desarrolla, pues la inmuno está en primera línea. ¿Se puede volver a utilizar? Sí, según el caso. ¿Es costumbre, pues se reutiliza siempre? No, porque la mayoría de las veces el fármaco actúa o no actúa. ¿Que ha habido una toxicidad que la interrumpe? Sí, es uno de los motivos, yo muchas veces lo pongo. Paro por nefritis, porque se le ha inflamado el riñón. Pero bueno, si el paciente lo precisa, que te insisto, esos casos suelen ser los casos que más larvados van cuando paran, pero que si es necesario, pues se reinicia. Ujú. Muy bien. Muy Me bien. alegro mucho de verte, Diego. Y yo de que estés también. Sí. Sí, Muchas gracias, Pilar, por las preguntas. Y bueno, Diego, ya nos hemos pasado más o menos del tiempo. Espero que nada, que hayas estado a gusto con nosotros. Y bueno, solamente tengo que agradecer el tiempo que nos has dado de tu conocimiento de forma
gratuita. Yo creo que esto los pacientes bueno, lo agradecemos muchísimo, escucharos, ¿no? Y escucharte a ti, además también con ejemplos prácticos y gracias también sobre todo por, como te decía anteriormente, compartir tu conocimiento. No sé si quieres dar unas palabras de despedida y ya, bueno, pues ya cerramos la jornada de hoy. Pues más que despedida de agradecimiento, porque ya sabes lo cómodo que me siento siempre con vosotros y lo querido. Y hombre, el hecho de que me invitéis, pues es una cosa que llega y que se agradece muchísimo y que, bueno, tened en cuenta que frente a otros tumores, el pulmón ha sido siempre muy numeroso, pero muy... No había nada que hacer, no... Y realmente todas vosotras, todos vosotros sois un ejemplo de que el pulmón hay que arañarlo con uñas y dientes porque uno no sabe lo que va a encontrar hasta que lo busca. Asociaciones como la vuestra son terriblemente necesarias porque aunque haya asociaciones de pacientes afectos de cáncer, es totalmente distinto cada uno de vuestros casos del que vaya a encontrar pues la mama, que tendrá una problemática diferente. Y solo por casuística tenéis que crecer, tenéis que luchar porque sois vosotros los que nos hacéis a nosotros mejorar. Si antes cuando los pacientes no tenían inquietudes, pues nuestra vida era muy fácil, pero también era muy atrófica. Ahora el tener que estar por vosotros nos da la vida. Muchas gracias por invitarme. Pues muchísimas gracias a ti, Diego, y también creo que lo que has dicho así al final es muy importante. A mí, digamos, un poco como representante de todos ellos, creo que el confiar los profesionales en asociaciones como la nuestra, pues creo que es un gran reconocimiento. Yo también no paro de decir que esta enfermedad tendrá visibilidad y tendrá la visibilidad que se merece cuando seamos capaces de alarmar a la sociedad de que efectivamente estamos aquí, que somos una asociación y que podemos estar unidos frente a nuestra enfermedad, una enfermedad que tenía muy mal pronóstico, como tú muy bien has dicho anteriormente, y que ahora no es así. Por eso creo que es importante que todo el mundo sepa, que nos conozca y que nos siga y cuantos más socios y más atengamos, pues mucho más podremos hacer y mayor altavoz tendremos y lo más importante es que estéis a nuestro lado y nosotros a vuestro lado, pues completamente siempre, Diego. Y bueno, yo a vosotras y a vosotros, pues daros de nuevo las gracias por haber compartido este tiempo y también vuestras inquietudes, por haberle preguntado a Diego y por bueno, pues todas las explicaciones que Diego nos ha dado. Y espero veros pues en el próximo diálogo, que será ya en el mes de mayo, y también veros pues en los webinars y en los seminarios y en todo lo que hacemos en la asociación y que la asociación pues siempre tiene que dar gracias a que os tengamos con nosotros. Muchísimas Gracias gracias a y nos ustedes. vemos Muchísimas Gracias a ustedes. Muchas gracias. grabado en el gracias. canal de Gracias. YouTube.